momento para comenzar esta tertulia de este jueves 28 de enero de 2021, cuando vuelve el plantel titular. Voy a empezar por la valiente por la que estuvo acá aguantando el mostrador todo enero. Cecilia Aguiluz, ¿cómo andás, Cecilia? Buen día. Buen día, Romina, buen día a los compañeros, un gusto estar todos de vuelta de acá los jueves y un saludo a toda la audiencia. Sigo con los que están volviendo de las vacaciones, los que están retomando la actividad. A ver, alguno que me peleaba, Martín Couto. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Muy buenos días para vos, Romina, Esteban, Cecilia, que aguantó el mostrador. Y sí, en realidad te pregunté simplemente cuando te ibas de licencia. ¿Cómo estuvo? Me lo preguntaste así de manera pícara, ¿no? ¿Cómo estuvo esa no licencia, no? Una cosa así fue. Pero ¿qué te dije yo? Esto tiene revancha, ¿vio? Ya nos escucharás con los pies en la arena en alguna parte. El jueves que viene les mando la foto ahí desde el agua. Perfecto. Y el nivel de tono de piel se ve que te cuidaste por lo menos, ¿no? ¿Hiciste playa o no hiciste playa? Sí. Sí. Lo que pasa es que volví hace una semana y media por ahí a Montevideo. Me gusta terminar la licencia en casa, tener unos días como para aclimatarte. Y ahí sí, la playa bajó muchísimo. Viendo a Esteban no me puedo guiar a ver si tomó mucho sol o no, porque viste que la cámara de Esteban engaña con los colores, ¿no? Absolutamente. Además, yo tomo sol porque camino un poco, porque no toco la playa ni de casualidad. ¿No? Pero además en esta vacaciones me tocó que Selva se quebró los gemelos y entonces prácticamente estuvimos 15 días adentro. Pero bueno, terminé 2 libros, eso me vino bien. ¿Terminaste de leer o de escribir? No, de escribir. Ah. 2 libros. Sí, 2 libros. Pero alto. El tomo 2 de Augusto, que tiene otro nombre, y un libro breve que tenía pensado hace mucho tiempo, que lo terminé ya, los 2. Muy productiva entonces. La primera redacción la terminé. Bueno, ya nos enteraremos ahí cuando surjan las novedades. ¿El segundo es de ficción también? Son todo de ficción, absoluta. Pero esa ficción donde cada uno le pone, su experiencia, su visión del mundo, sus ilusiones, sus desvaríos. Una novela politizada. Sí, también. Para mí la política es parte de mi vida, no me puedo desdoblar, pero no tiene como tema central un mensaje político, obviamente. Bueno, y después dejo el saludo ya hecho porque se suma también Daniel Superviel, que vuelve también de su licencia, se estaba conectando. Vieron que los desorienté un poco hoy, empecé muy en hora. Ustedes que se quejan de que venimos arrancando tarde, vieron que hoy empecé temprano y los desorienté, me parece. Bueno, vamos al... Totalmente, dice Martín. Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. El Poder Ejecutivo habilitó la apertura parcial de las fronteras y permitirá el ingreso al país de uruguayos y de extranjeros que cuenten con residencia. El presidente Luis Lacalle Pou explicó ayer en conferencia de prensa que el resto de las medidas que tenían vigencia hasta el 31 de enero continúan en pie. El presidente descartó reducir aún más la movilidad al ser consultado por la prensa por las propuestas en ese sentido que hacen, entre otros, dirigentes del Frente Amplio. No he escuchado a nadie decir dónde quieren reducir la movilidad. ¿Qué es cuarentena obligatoria? Bueno, ya saben que no. ¿Que la gente no vaya a laburar? Bueno, ya hay medidas de teletrabajo para mayores. ¿Más quieren reducir la movilidad? Si al fin y al cabo esto es un cuidado personal. Entonces, hay que entrar al área chica y decir qué es lo que se está proponiendo por reducir la movilidad. Hoy, entrevistado más temprano aquí en Perspectiva, el economista Daniel Olescar, senador del Frente Amplio, planteaba concretamente cuál era su idea sobre reducir la movilidad y a qué hacía referencia a partir de los anuncios ayer y de esto que había señalado el presidente de la República. La verdad, no se entiende mucho el camino que están recorriendo en política sanitaria, ¿no? Es decir, hay medidas, o se reafirman las medidas del 16 de enero,
de diciembre, se mantiene la mayor apertura de la movilidad de las 2 horas en comercio, se abre de vuelta la frontera, más allá que sea en principio para uruguayos y ciudadanos residentes. Extranjeros se siguen sin tomar medidas en materia de movilidad laboral, ¿no? En materia, hay actividades económicas que pueden ser reducidas, digamos, por no ser prioritarias para el consumo de la población. Por ejemplo, ¿no? ¿cuál Y todas las actividades que no produzcan, todas las actividades de venta callejera, por ejemplo, o de venta en comercios que no produzcan, que no vendan alimentos o productos básicos. Es decir, hay una cantidad de actividades comerciales y obviamente las industriales que trabajan con el comercio. La propia construcción debería evaluarse. Bueno, les propongo cambiar un poco de planes y inicialmente habíamos previsto conversar sobre los distintos temas que trató la conferencia. Capaz que vale la pena ir desmenuzándolos, ¿no? Ir hablando de los distintos aspectos concretamente. En primer lugar, ¿cómo vieron el anuncio de reabrir de forma parcial la frontera concretamente? Y este debate que se generaba a propósito de si entonces, como decía Olesker, se tomaron o no las medidas adecuadas, porque él era partidario de ser mucho más restrictivo en cuanto a las actividades que se deberían permitir, teniendo en cuenta la situación sanitaria, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Ninguno. Yo no tengo problema en empezar. Si bueno, dale, perfecto, Cecilia. En realidad, yo estoy escuchando la conferencia ayer del presidente, que bueno, creo que es un poco lo que estábamos esperando por el vencimiento del plazo, digamos, de las medidas anteriores. Yo me pareció muy, muy pertinente varias cosas de las que dijo, entre ellos el tema de la movilidad. Lo hemos hablado bastante también acá, por ejemplo ahora con el tema del turismo, ¿no? Bueno, no lo plantea Olesker, ¿no? Pero por ejemplo con el tema del turismo, la mayoría de los uruguayos han tenido movilidad, se han ido de un lado para el otro, ha habido un movimiento interdepartamental, no sé si muy importante o no, pero ha habido y no lo podemos desconocer, y creo que además la gente tiene necesidad de salir y derecho al esparcimiento y a cambiar de aire. Por lo tanto, me parece que el tema de la movilidad es un tema muy importante. Creo que por el contrario de lo que estaba opinando recién Olesker, de que no fue claro, yo creo que fue muy claro en decir que no se puede frenar todo y no se puede trancar todo y tenemos que seguir viviendo. Y eso respecto al tema de la movilidad, digamos, de esparcimiento, que para mí es vital que la gente pueda ir a los parques, que la gente pueda salir, que pueda ver el agua, que pueda abrirse al mundo y no sentirse tan encapsulada como fue lo que ha pasado durante estos meses con la pandemia. Y por otro lado, el tema comercial, el tema económico. Yo creo que esto que por ejemplo decía Olesker, ¿no? De las cuestiones que no son de alimentos, por ejemplo, deberían de frenarse. Yo creo que no, porque el tipo que está haciendo el peso, que vende tapaboca, que vende, yo qué sé, en la calle, está muy complicado el tema del laburo, y todavía poner un freno en eso sería más catastrófico de lo que es. Yo creo que él ahí planteaba lo de la renta básica universal, ¿no? Como primera medida, por lo menos, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en mi pensamiento, que soy liberal desde todos los puntos de vista, creo que el Estado debe asistir cuando es realmente como último recurso. Pero si hay posibilidad de que la gente pueda valerse por sus propios medios, es importante que lo haga, porque además es lo que dignifica y es lo que nos hace a nosotros todas las mañanas salirnos y enfrentarnos a diferentes situaciones y poder sobrellevarlas. Por lo tanto, por ejemplo, de arranque ni siquiera lo comparto. Creo que la ayuda del Estado tiene que estar, pero tiene que estar cuando realmente es el último recurso, y hay hoy un montón de gente que está casi dependiendo de la ayuda del Estado porque no está pudiendo hacer algunas cosas. Pero, por ejemplo, frenar la construcción me parece una locura. La construcción está trabajando ya de por sí muy poco. Uh-huh. Hay poco movimiento, no hay un mango, ni siquiera para construir. Tenemos que ser muy realistas en esto. Si nosotros encima decimos, bueno, paremos la construcción, bueno, es uno de los motores más importantes que tiene el país, que tienen todos los departamentos. Yo creo que en una mirada nacional, hoy la construcción es de los únicos ejes que transversaliza el poco movimiento que hay, sí, porque hace mover todo. Así que me parece que lo de la movilidad... y ahí apelar a la responsabilidad individual, que es lo único que queda por apelar.
la responsabilidad de cada uno, no el colectivo, sino lo individual, porque cada uno de nosotros tiene que ser responsable en el momento de moverse. Sí, hoy más temprano cuando lo entrevistábamos al senador Olescar, llamó la atención, ¿no? Lo contundente que salió respecto a el planteo del tipo de medidas que él considera, teniendo en cuenta lo que había dicho la calle Pou, ¿no? Ayer lo aclaró específicamente. Bueno, ¿qué quieren? Cuando hablan de restringir la movilidad, ¿de qué están hablando? Pongan, ¿no? Decía él, aclaren, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, hoy Olescar fue contundente en ese sentido en cuanto a medidas. Él señalaba, ¿no? Todo lo que no tenía que ver, todas las actividades de venta callejera o venta de comercios que no vendan alimentos o productos básicos. Él era partidario de poder cerrar, ¿no? De que haya una restricción en ese sentido, y una de las cosas que me llamó la atención fue lo de la construcción, seguramente. Pero ¿con quién seguimos? A ver, Martín. Yo creo que el punto vinculado a la movilidad y con la conferencia es no hay innovaciones, ¿no? Las medidas siguen igual en términos de reducción o ampliación de la movilidad, con este agregado del ingreso de residentes, de uruguayos extranjeros residentes, que en realidad fue una medida muy dura para un conjunto de uruguayos y uruguayas y de residentes, y en ese sentido parece positivo, agregándole obviamente el control en esos ingresos, en el sentido de los controles que se hacen generalmente, digamos, pero también la cuestión de los hisopados previos al ingreso, etc., ¿no? Uno puede flexibilizar, eso va a implicar, y creo que el presidente algo sobrevoló, un mayor trabajo, por ejemplo, del Ministerio de Salud en cuanto a los ingresos de personas al país. A mí la primera pregunta que me surge es, porque yo escuché, la verdad es que ya a esta altura es muy difícil saber dónde, pido disculpas, pero miembros del grupo asesor científico honorario decir, bueno, nosotros tenemos que bajar la cantidad de casos diarios como la estrategia óptima para llegar al momento en que nos vacunemos. Y mi pregunta, me gustaría hacerle una pregunta al presidente, porque me parece que la pregunta que hizo fue retórica, pero debería responder preguntas, es cómo con las mismas medidas o se pretende pasar de una supuesta o posible meseta a una caída en la cantidad de casos diarios como manera de llegar de una mucho mejor forma a el momento de la vacunación. Como, por ejemplo, si es posible, aumentar enormemente la cantidad de test para tener una información mucho más cercana a lo que está pasando al momento justamente de vuelta de llegar al proceso de vacunación. Pongo lo de la vacunación porque, como lo hemos hablado en tertulias el año pasado, a fines de año, me parece que poder plantearle a la población una fecha o un momento, unas semanas en donde va a llegar la vacuna es una buena zanahoria para incluso pedirnos, bueno, no es que capaz que te tenés que cuidar de la manera más estricta durante 1 año, 2 años más. Bueno, no, va a venir un hito que es la vacunación, pero a mí lo que me preocupa, y me parece que hay que poner el centro en eso, después podemos hablar de los planteos del Frente Amplio, pero también de los planteos del GACH. Yo no sé si el Grupo Asesor Científico Honorario sigue sosteniendo la idea de bajar la movilidad, pero el grupo de científicos también planteó la necesidad de bajar la movilidad y bajar los contactos. Pero me parece que el centro está en las medidas del Poder Ejecutivo, y la interrogante que me queda es cuál es la estrategia, las medidas que se suman o los ajustes a las medidas actuales para bajar la cantidad de casos y arribar al momento en que lleguen las vacunas con una situación mucho más controlada, por ejemplo, en términos de la cantidad de casos que tienen nexo epidemiológico y la cantidad de casos que no lo tienen. Me parece que ahí hay un punto central, y que la primera pregunta es al gobierno y después a la oposición, pero quien tiene las perillas en un Estado democrático como el nuestro es el gobierno. Vamos a saludar ahora, sí, formalmente a Daniel Superviel, que se acaba de sumar, ya había dejado el saludo al aire. Daniel, ¿cómo andás? Bien, pido disculpas, la ley de Murphy existe. Ayer chequeé en un lugar acá que estoy, salón, que funcionaba perfecto. Hoy cuando fui a conectar no funcionó, así que estoy por celular. Buenos días a todos, buenos días a los contertulios y a toda la audiencia. Buen día, Daniel. Eso por estar de vacaciones todavía. Eso por estar de vacaciones todavía. Estaba trabajando acá. Después les cuento en el qué estoy haciendo. Bueno, Daniel, escuchamos tus comentarios sobre este aspecto que veníamos abordando de la conferencia de ayer en particular. Bien, bueno, la conferencia de ayer yo creo que hay que leerla dentro de la lógica de una pandemia que Uruguay viene peleando a brazo partido desde el 13 de marzo del año pasado, y en el que sucesivamente hemos ido superando diferentes etapas con el rebrote fuerte
que por ahí no estaba previsto de fines de noviembre y que nos obligó a los uruguayos a entrar en esa idea de la burbuja y de tratar de restringir los contactos físicos y sociales con otras burbujas y el anuncio de las vacunas. Yo creo que hay una lógica meridiana de toda la política y todo el planteo que le hizo el presidente de la República a los uruguayos desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, y lo que pasó ayer es una nueva demostración fehaciente y clara del rumbo que eligió este gobierno para adelantarse y para combatir esta pandemia. Como decía Martín, estamos cerca de la vacunación, que en Israel ha demostrado que caen dramáticamente los contagios y las muertes, con lo cual se desaturan los CTIs y se permite enfrentar la situación de una manera mucho más holgada que antes. Dicho eso, creo que también esta pandemia ha sido y es una excelente oportunidad para sentirnos unidos como nación y como república, ¿no? Y yo ahí sí veo que lamentablemente hay gente que se empeña permanentemente en llevar esto al terreno de la politización de las medidas que toma el presidente y de las decisiones que toma el gobierno uruguayo. Y a mí me parece que es un error, porque una vez que pase la pandemia se va a pasar raya y vamos a recordar a los que hicieron cacerolas cuando aplaudían a los médicos y a mucha gente que en vez de darse cuenta que esto es como una guerra, como dijo Angela Merkel, que yo estoy de acuerdo con esa teoría, la vengo diciendo desde hace mucho tiempo, decidieron tirar piedras en vez de colaborar. Yo es lo que veo que es lo que está sucediendo permanentemente y siento que es una pena y es un error porque de acá salimos todos los uruguayos juntos y curados o sanados con la menor cantidad de pérdidas posibles. Yo siento que es eso y lamentablemente vuelvo a sentir que cuando plantean el tema de la reducción de la movilidad, después, si vas a desmontar una aglomeración en Plaza Liber Sereni, es un escándalo público nacional. Ahora, después querés... Entonces hay una contradicción permanente en quienes se oponen a las medidas del gobierno, que para mí es esquizofrénica, ¿no? Por un lado quieren que nos curemos, que nos sanemos, por otro lado queremos libertad, pero por otro lado queremos más restricciones, pero por otro lado, si ponemos más restricciones, protestamos porque hay más restricciones, entonces al final no les sirve nada, ¿no? Es como la gata Flora. Esteban. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia dolorosamente, lo hemos aprendido todos, es que no hay medidas parciales que valgan. Que además hay que tener claro una cosa que es fundamental. No se puede hacer la crónica solamente de los hechos, hay que tener una perspectiva que combina los temas sanitarios, los temas económicos, los temas sociales, los temas de la salud social mental de la gente. Todas esas cosas están conectadas. Es imposible ver medidas con un carácter parcial. Entonces, yo además, quiero decirlo, me juego a la vacuna, me voy a vacunar. Yo no me vacuné nunca contra la gripe, pero en este caso estoy haciendo campaña, ya estoy inventando cosas para mis redes sociales a favor de eso. Ahora, yo estoy en contra de tirar pedregullo arriba del techo del gobierno en ninguna circunstancia, porque no ayuda para nada a nadie. Ni al primero que no ayuda es el que tira pedregullo, pero tampoco ayuda al país, con lo cual estoy en contra. Pero con la misma fuerza estoy en contra de que todo aquello que sea opinar diferente o aportar ideas que no tengan que ver con el gobierno, pues sean una especie de politización. Sí, yo voy a opinar desde la política. ¿De dónde quiere que opine? Yo no soy médico, yo no soy estadístico, entonces no opino desde lo partidario. Además, tengo todo el derecho, como todo, pero en el caso mío, yo al principio aplaudí con energía y con fuerza, y ustedes son testigos absolutamente de primera línea, lo bien que le iba al país y lo bien que nos iba a todo. Ahora, no hay duda de que la situación ha cambiado. No hay duda de que la situación ha cambiado. No se puede. Y no es un... a ver, ¿por qué cambió? Pregunto. Estamos en 600, 700 casos todos los días. Estamos en la zona roja, entre anaranjada y roja. ¿Qué vino? ¿Un rayo, una maldición? No vino un rayo, una maldición. Además, no es igual en todos lados. Hay un dato que pasan todos los días que no incluye, que es muy bueno, que hay pocos países que tienen ese mecanismo donde los uruguayos sabemos todo, lo aplaudo, pero falta un dato. De todos los hisopados que se hacen todos los días, ¿cuántos son de Montevideo? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar que Montevideo está un poquito más oscuro que la zona roja, ¿tá? De todo punto de vista. Entonces, como por delante tenemos varios meses,
Y yo viendo los líos que hay con la vacuna, de entrega, de discusiones, etcétera, puedo decir una cosa bien clara. ¿Qué hizo Israel? ¿Cuánto costaba la vacuna? No sé, $20, la pagó 40. ¿Por qué? ¿Porque quiere tirar la plata? No, porque hizo el cálculo que cuanto más rápido controle la pandemia, más rápido, menos plata va a gastar. Y me parece que eso se está demostrando así. Ahora, yo creo que, yo no soy un experto, pero escuché algunas definiciones genéricas, como por ejemplo que la medida justa serían 200. Bueno, yo digo que por donde vamos, no voy a hacer retórica y decir, o a ponerme a especular que lo que hay que hacer es bajar tal o cual actividad, porque eso lo saben ellos. Ellos tienen la información exacta de dónde son. Yo, por ejemplo, en la construcción, no he escuchado picos ni brotes en la construcción. ¿Y qué vamos a hacer? Pero que hay brotes en algunos lugares y que hay una difuminación social concentrada en el área metropolitana de Montevideo y sus alrededores, lo hay. Yo quiero saber más de eso y ver qué se puede hacer, porque si no, hasta dentro de 5 o 6 meses, que alcancemos la inmunidad de rebaño y empiece a retroceder la pandemia, que es lo que todos esperamos, bueno, yo creo que corremos el peligro, y con esto termino, de que la meseta, que es alta, que tiene niveles de mortalidad muy altos, lo demostró ayer un integrante del GACH, manejando en cuánto tiempo alcanzamos las cifras que tenemos ahora, se va a mantener o disparar. Y eso va a tener costos humanos, sociales y económicos muy importantes. Veía que Martín al principio, cuando intervenía Esteban, asentía así, estaba como diciendo, claro, es eso, ¿no? Sí, pero absolutamente. Yo si quieren me lo guardo para la segunda intervención, porque ya me tiene cansado esto de la supuesta falta de colaboración de algunos y la perfección de otros. A ver, Cecilia y Daniel, ¿qué contestan a ese punto, ¿no? De cuánto hay que politizar o no. Y no, yo quiero decir algo. Dale. No, yo estoy de acuerdo con el concepto que hay que criticar y todo eso bien, pero me parece que hay un límite entre criticar y tirar piedras. Yo, por ejemplo, la reunión de Marcos Carámbula con el presidente de la República la aplaudí de pie, porque me parece que por ahí es donde van las conversaciones y la altura de diálogo que merece esta pandemia. Como aplaudí el GACH, que no sé ni quién votan a los que integran el GACH. El tema es que a veces, yo realmente, Martín, creo que saldríamos todos mucho mejor y el país mucho mejor parados si hubiésemos tenido una actitud mucho más conscientes de que esta pandemia está barriendo Estados Unidos, Alemania, o sea, los uruguayos no somos especiales, la pandemia no va a pegar en Uruguay y dejar de pegar en Uruguay porque somos uruguayos, o sea, es realmente un problema mundial que se ha barrido a sistemas de salud mucho más importantes que el nuestro, con sistemas políticos y por ahí democracias mucho más sólidas que las nuestras. Entonces ahí es donde digo que tal vez, y acá es para todos los uruguayos. Bueno, ahí discrepo, porque que la democracia norteamericana sea más sólida que la nuestra, tengo alguna duda. Después de los eventos del Capitolio te tengo que dar la razón. Pero quiero decir eso, me parece que es un tema también de estado de alma que a veces también, algunos de la oposición y algunos del gobierno no han sabido por ahí canalizar correctamente para darse cuenta que esto era un tema país, no era un tema partidario. Y a veces veo que se politiza equivocadamente. ¿Quién sigue? A ver, Cecilia, dale. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero además me da la impresión de que ni siquiera el gobierno debe tener no deben estar todos de acuerdo y deben de haber grandes discusiones, porque por ejemplo cada cartera tiene sus intereses en esto y bueno, el turismo no debe querer que cierre las fronteras, la parte comercial necesita que se active, el Ministerio de Economía también, por otro lado salud capaz quisiera cerrar mucho más cosas, me imagino, y lo escuché hace un tiempo al ministro Salinas en una entrevista con Emiliano Cotelo, justamente acá, planteando que, bueno, que a veces iba con determinadas expectativas a los consejos de ministros y, bueno, cuando se escuchaban todas las voces salía para atrás con una realidad diferente a lo que pensaba. Por lo tanto, me da la sensación de que eso es lo que nos está pasando a todos, ¿no? A veces nosotros mismos debemos de tener contradicciones en cuanto a, bueno, vamos a tal lado o no vamos, frenamos esto, y creo que es lo que nos está pasando a todos.
En cuanto a si la pandemia se ha politizado o no, yo creo que no va a lograr politizarse en el sentido de que haya hinchas y contra hinchas, porque la gente es mucho más inteligente y esto está yendo como que nos sobrepasa a todos y no podemos tener una actitud tan egoísta de pensar que es un tema ideológico, porque el coronavirus no va a mirar la ideología de ninguno de nosotros al momento de que nos toque. Por lo tanto, me parece que no está politizado, que sí hay diferentes opiniones, que sí en muchos casos, y me parece que se dio en estos últimos tiempos, hay que bajar un poco las pancartas, porque así como hay mucha gente responsable, hay gente que no entiende y bueno, y va, ¿no? A fulano dijo tal cosa, mira lo que dice en el tuit y se enganchan en eso y por ahí sin pensarlo, pero cuando uno se detiene unos minutos a pensar, te das cuenta que esto nos ha sobrepasado a todos, de que estamos en una realidad mundial, no en una realidad nacional, estamos inmersos en una realidad mundial tremendamente complicado, y para mí este año va a ser prácticamente igual que el anterior, por más que venga el tema de la vacuna. Lo de la vacuna es lento, es complejo, lo estamos viendo con los casos de Israel, que además se mantienen cuarentenas y se mantiene una situación casi igual a la situación anterior en cuanto a los controles de las personas y en cuanto a la salud. Por lo tanto, me parece que vamos a tener un año muy parecido al anterior, y recién ahí puede ser que estemos empezando a visualizar salir de una situación de coronavirus que nos va a llevar a nivel mundial 2 años. A ver, Martín, teniendo en cuenta que vos planteabas eso de que querías una estrategia más clara del gobierno, que fuera más consistente, decías, ¿cómo tomás eso que dice Cecilia? ¿No es un poco lo que pasa en la interna del gobierno y la realidad como tal, no es un poco lo que vivimos nosotros día a día con esas contradicciones entre salir, cuidarnos y demás, pero que se dan en los ámbitos familiares, todo tiene un poco de esto, ¿no? Sí, no, yo lo que planteaba es, escuché claramente científico del GACH decir, nosotros tenemos que bajar la cantidad de casos para el momento que empiece la vacunación. La pregunta a 200. Es, ¿el gobierno cree que manteniendo las medidas de la meseta vamos a pasar una bajada de casos, o con la meseta está bien? Porque uno tiende a pensar, pero esto es especulación, porque deberíamos poder tener esa respuesta del gobierno, que con las mismas medidas seguramente tengamos más o menos los mismos resultados, que es una meseta. Lo que sí quiero decir, es que yo estoy sorprendido de la cantidad de tiempo que lleva. El gobierno hace una conferencia de prensa y enseguida la pregunta es la oposición. Bueno, a mí me parece raro ese enfoque que estamos dando. Yo tengo una concepción de la unidad nacional y de una democracia que procesa los disensos, que discute, que en donde el gobierno no dialoga solo con el que lo aplaude, porque está bien, Daniel, vos decís aplaudo lo del Gacho o lo de Marcos Carámbula. Justo nombraste, uno es un grupo que está asesorando al gobierno y el otro es un compañero frente amplista que se paró en la puerta de la Torre Ejecutiva y eligió en ese momento no plantear ninguna crítica. Es fácil aplaudir así, pero también deberíamos aplaudir el diálogo con los que critican y entendiendo que no tiene que ver con no entender el problema. Al contrario, al entender la gravedad del problema, la crítica para cualquiera, para gobierno y oposición, se hace mucho más necesaria. Yo quiero decir, no, pues se habla de palos en la rueda, de piedras, tirarle piedras a rancho. Creo que a veces las metáforas nos complican y no se sabe de qué estamos hablando. Pero quiero decir, a diferencia de otros países, en este país a la oposición no se le ocurrió convocar a la desobediencia ni llamar a no cumplir ninguna de las medidas que dispuso el gobierno desde el 13 de marzo. En este país se cumplió un récord desde el año 85, en el 2020, que fue el primer año en que no se hizo ninguna interpelación a un ministro de gobierno por parte de la oposición. El promedio de interpelaciones por año es de 4.2 interpelaciones por año. En el 2020 la oposición no interpeló ni una vez a un ministro. Entonces yo creo que en realidad, si las críticas se toman como palos en la rueda, tiene que ver con quien las toma así. Porque creo que en una democracia sana, en una democracia vigorosa, la discusión política, las críticas son fundamentales, porque ahí hay una distinción clave y me preocupa que el presidente no la tenga clara y la difunda así en una conferencia de prensa. Las soluciones colectivas son soluciones políticas, no partidarias. Lo que no hay que hacer es partidizar, lo que no hay que hacer es tratar de ver para adelante y decir, propongo esto, me responden esto y capaz que gano 3 votos en la elección del 2024. Eso es un disparate.
pero las soluciones son políticas. Y quiero decir por último, que yo he corroborado como simple militante Frente Amplista que la lealtad que tuvo la oposición del Frente Amplio al gobierno muchas veces no la tuvo el gobierno, porque el disparate de adjudicarle a movimientos sociales o a una fuerza política un brote o el estallido de casos que no se sostiene con ningún dato, eso no lo hizo el Frente Amplio, eso se hizo desde posiciones del gobierno. Y eso sí que es partidizar de la peor forma la discusión sobre las soluciones para esta crisis. Esteban, vamos contigo. Bueno, no sé si después Cecilia y Daniel quieren decir algo. Bartés, que yo sigo mucho, decía que el sentido común respira ideología. El que crea que porque vino esta pandemia, en realidad todos nos vamos a sacar la ideología, no es cierto, no es cierto, es imposible. Yo los escucho a ustedes y me doy cuenta y respeto y me parece muy bueno. Y lo decía Cecilia con toda claridad, yo soy liberal en todo sentido, eso es una definición ideológica. Y no tiene, a ver, una de las peores cosas ideológicas son los que dicen que no tienen ideología. Esa es la peor ideología, porque es amputarle al ser humano la capacidad de tener claves de interpretación nada menos de una situación que no tiene antecedentes en la historia de los seres vivos en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tomar un ejemplo. A ver, ¿tiene contenido ideológico y merece un debate, por ejemplo, el tema de las políticas económicas y sociales aplicadas sin pequeñeces, sino con una visión global? Tiene que tenerlo. Es imposible. América Latina va a tener, según el Fondo Monetario, una caída del 4.1% en el año 2020. Y Uruguay va a tener cercano al 6%. Bueno, muchachos, yo lo quiero discutir. ¿Por qué? Y porque tiene un contenido con la vida de la gente, no es un problema de voto. A mí me importa un pito a esta altura, a 4 años los votos, pero tiene que ver con la vida de la gente. El Fondo Monetario prevé para América Latina un crecimiento global de entre el 3.5 y el 4% para el año que viene. Y Uruguay está en el 1.9. Eso no tiene que ver con conceptos y con visiones, tiene que ver. El tema de la construcción tiene que ver con las inversiones. Y las inversiones tienen que ver con cómo las promovemos. Entonces yo me voy, en este momento estoy en una posición muy cómoda y muy incómoda. ¿Por qué cómoda? Porque yo lo mismo que opino sobre este gobierno, lo opinaría sobre un gobierno de Frente Amplio. Exactamente igual. Y lo he demostrado, ¿eh? Incómoda, ¿por qué? Porque me tiran de las dos tribunas. Cuando digo una cosa, me tiran con todo de la tribuna digamos, con una característica. Hay mucha más gente en el medio de las tribunas que ha bajado a la cancha, que se trata de involucrar. No sé si ustedes lo notan en las propias redes. Yo como borro solo las bestias, los que son muy cobardes en las redes, que no firman con el nombre y son capaces de decir cualquier cosa. Después lo demás no me gustan las redes unánimes, porque si te pones en la red unánime, cada uno se hace su burbuja. Entonces el mundo piensa como pensás vos. Eso no me gusta. Quiero decirles que he encontrado un espacio de debate y de análisis mucho más amplio, pero las focas están de los dos lados, ¿eh? Hay focas que vos decís una cosa y son frente amplistas feroces, que en realidad no son frente amplistas feroces porque en realidad están negando la esencia del Frente Amplio. Y hay focas tricolores, bicolores, multicolores, lo que sea. Vamos a entendernos claro. Adentro del gobierno, y hace bien, es normal, pasaría en un gobierno del Frente Amplio si se ejercía el sentido frente amplista, tendría que haber debate, porque es una prueba que el Uruguay nunca enfrentó. Esto no es la crisis del 2002 solamente, esto es una crisis mucho peor, con muchas menos con situaciones que además muchas de ellas no dependen de nosotros, dependen de factores externos. A ver. Entonces, yo creo que hay que ayudar en todo lo posible, que hay que aportar en todo lo posible, que no hay que interpelar a Arcuette en este momento porque no sirve para nada, que no hay que ponerse a especular sobre soluciones que no tienen ninguna perspectiva y que no ayudan en nada, que hay que debatir sobre las políticas sociales y económicas, porque sería el colmo que el Uruguay no ayudara por lo menos a los más necesitados, con una característica.
yo no creo que en la vida política uruguaya haya gente que quiera joder a una parte de la sociedad. A ver, vamos ¿no? a... Ni siquiera la derecha. Y termino. Dale. Es un problema de enfoque. Es un problema de enfoque. Dos cosas. A ver, dale, Daniel. Porque termino con esto, con una característica también. A ver, yo cuando veo que el Frente Amplio vota con cabildo abierto una política forestal, yo me pongo a discutirlo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque además ahí hay factores ideológicos y políticos muy importantes. Entonces, vale la discusión amplia en todo sentido. Cecilia y Daniel tienen bonus track, me parece, dale. Bonus track, 2 comentarios a lo de Esteban. El primero, que evidentemente hay ideología sin duda en el combate, cómo te enfrentás ante la vida, determinadas cosas, ideología. Y acá el gobierno apostó sobre todo por la libertad individual por encima de otro tipo de cosas. La libertad responsable fue eso. Y ahora, vamos a decir las cosas como son, si cada ser humano se cuida, va a ser más difícil contagiarse que si no se cuida. Eso es un ABC. Y después lo segundo que dice Esteban, yo estoy de acuerdo. Esta pandemia genera cosas que no tienen que ver con la pandemia, pero son consecuencias. La crisis económica, la gente que se cayó del sistema, el futuro del trabajo, varias cosas que ahí sí vamos a tener que discutir, debatir, ojalá por lo alto para llegar a acuerdos o a disensos positivos, como a veces los disensos son positivos, ahí estoy de acuerdo con Martín, de cómo vamos a enfrentar este invierno. Mucha gente que no tiene para comer, las ollas populares, todo ese tema está planteado arriba de la mesa y es real, porque el estómago duele cuando no hay comida, y es político también. Y esa es la discusión a la que nos metemos el año que viene y que ojalá sea una discusión por lo alto. Cecilia, ¿vos querés agregar algo? ¿No? Simplemente coincido con el tema ideológico, obviamente, que todo de fondo tiene ideología. Yo cuando me refería a la politización, me refería quizás a la polarización que se da a veces, de que uno dice A y el otro dice B, automáticamente. Creo que hay todo un montón de gente en el medio que está poniéndole mucho más racionalidad a todo esto porque nos está afectando realmente. Vinieron con ganas de hablar, ¿eh? Bueno, pero esto es solo un adelanto, seguimos. Hay más tertulia para compartir con ustedes.